Hola jóvenes, buen día. El día de hoy vamos a tener una clase que es muy importante y espero que con la información que van a obtener hoy quede claro. Porque con esta información van a realizar una actividad que es la parte más importante de lo que es todo nuestro curso. Entonces, voy a iniciar compartiéndoles primero la presentación del tema que nos hace falta para que puedan hacer la actividad, para posteriormente explicarles lo que es la práctica, ¿sí? Que de tal manera, pues quede lo más claro posible. Lo primero que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a tratar de ponerlo por acá, que no me estorbe. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con lo que es la cuota de venta. Ya habíamos platicado sobre este concepto, que es la meta que le vamos a poner al vendedor para que venda, ¿sí? Entonces, tenemos distintas maneras de determinar una cuota de venta. Sin embargo, dejando claro, ¿verdad? Su propósito es ofrecer incentivos y evaluar el desempeño del vendedor. Porque si yo le digo, quiero que vendas, no sé, 20 pares de zapatos, yo con esta meta que le ponga voy a incentivarlo de que logre esa meta porque yo le voy a dar una comisión en base a eso que está vendiendo. Y en base a esa meta, al logro de esa meta, yo voy a evaluar su desempeño, voy a saber qué tan bien hace su trabajo, ¿no? Posteriormente, en la siguiente etapa de lo que es la administración del programa de ventas, vamos a ver que hay ciertas cosas que el vendedor no puede controlar, ¿verdad? Pero hablando en un escenario perfecto, ¿no? Podemos decir que en base a esto, a lo que es la cuota de venta, a mí me va a servir para poderlo evaluar. Las características es de cualquier objetivo, que ya lo habíamos platicado, de cualquier meta que establezcamos, tiene que ser alcanzable, de fácil entendimiento, que sea medible, completa y oportuna, ¿sí? De tal manera que si yo le digo, vas a vender 20 pares de zapatos en esta semana, eso es lo que tiene que lograr. Y tiene que ser lógica, que tiene que ser alcanzable, que le entienda el vendedor y que tenga todos sus datos, porque no es lo mismo decirle vende 20 pares de zapatos y que los venda en una semana, en 2, en 3, en un mes. Entonces, siempre tiene que tener estas condiciones. Cualquier meta debe de tener estas condiciones, que la podamos medir, que esté completa, ¿sí? Entonces, esto ustedes ya lo saben. Esto es nada más un recordatorio o está escrito a lo mejor en otras palabras, pero ustedes ya lo saben. ¿Cómo fijar las cuotas? O sea, si yo le digo a un vendedor, quiero que vendas esto, yo tengo 3 maneras de decirle cómo quiero que lo haga. O tengo 3 formas de darle yo la información. Una es en base a las ventas, que es la que todos conocemos. O sea, yo le puedo decir, quiero que me vendas 20 pares de zapatos. O también le puedo decir, quiero que me vendas algún aspecto relacionado con el volumen, ¿sí? O sea, quiero que me vendas 20 pares de zapatos, pero quiero que también ubiques a lo mejor el limpiador del zapato. Y de por lo menos me tienes que lograr una venta de la mitad de ellos. O sea, si vendes 20, por lo menos 10 también tienes que acomodar en lo que es el limpiador del zapato de piel, por decir, ¿no? También le puedo decir en base a las actividades que va a cumplir, porque hay ocasiones que a la mera hora, o sea, cuando van a vender, puede ser que el vendedor todavía no logre ventas. Entonces, yo para poderlo motivar, yo le tengo que poner una meta y que pueda lograr. ¿Por qué les digo esto? Miren, a veces hay productos que son nuevos, ¿sí? Vamos a suponer que es
un par recién salido, es un modelo nuevo que nunca nadie ha visto y apenas se está dando a conocer. Entonces, si yo mando al vendedor a que venda, probablemente no vaya a vender todavía. Entonces, yo le tengo que poner en actividades. Vas a lograr 100 visitas a los clientes, vas a lograr, me tienes que hacer en la siguiente semana otras 100 llamadas a los que visitaste, más 100 visitas más, por decir algo, ¿no? O sea, estamos suponiendo. Pero son actividades que no necesariamente va a traer dinero consigo, o sea, con la persona, pero sí le estamos poniendo una meta. La otra es en base a ciertos criterios financieros. En esta parte nos referimos que vamos a incluir al vendedor en ciertos aspectos como me tienes que lograr reducir los costos en tanto por ciento, me tienes que lograr una utilidad del tanto por ciento o en tanta cantidad. Asimismo, en el número 1, sí puedes decirle en cantidades de unidades, pero también le puedes decir en cantidades de dinero. Pero aquí en el 3 no se deben de confundir. Aquí en el 3 estamos hablando de criterios financieros, o sea, va más allá. Estamos incluyendo al vendedor en ciertos aspectos que tienen mucho que ver con la utilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el vendedor tiene la oportunidad de ofrecerle un descuento, ¿sí? Por volumen de pago, o él prefiere sacrificar a lo mejor un poco de su ganancia con tal de que le compren, ¿sí? No sé si les ha tocado, pero a veces te dicen, bueno, pues le puedo ofrecer un 5% de descuento, pero ese 5% de descuento, si tú pactaste que así iba a ser, a lo mejor ese 5 se lo quitas de su comisión. ¿Sí? Entonces, en ese momento estás haciendo partícipe al vendedor de información financiera que a lo mejor en otro momento pues no le darías, ¿no? O sea, depende de lo que tú establezcas con tu vendedor. Ahora, la más común pues es decirle, vas a vender 20 pares de zapatos, vas a vender 10,000 pesos en pares de zapatos. Eso es lo más común. Sin embargo, muchachos, ahorita vamos a ver en el ejercicio cómo queda relacionado esta cuestión financiera. Ahora, este tema de cuota de ventas va junto con lo que es la fuerza de ventas, o sea, cuántos vendedores necesito yo contratar o cuántos vendedores necesito para que me vendan lo que yo quiero vender. Existen varias técnicas, aquí es donde necesito que me pongan más atención que nunca, ¿sí? Para determinar cuántos vendedores necesito, que es lo mismo el tamaño de la fuerza de ventas, yo tengo 3 métodos. Uno es el desglose, otro es la carga de trabajo y otro es el método incremental. Si nosotros lo relacionáramos un poco con lo que acabamos de ver anterior, que son las cuotas de ventas, pudiéramos decir que el desglose está relacionado con el primero, que es en base a las ventas. El segundo está relacionado con este de las actividades, que es el de carga de trabajo. Y el tercero está relacionado con criterios financieros, ¿sí? Que es el de método incremental. Pudiéramos decirse que tiene una relación porque hablan el mismo idioma. Aquí lo importante, muchachos, como no te voy a poner a hacer una actividad sobre las metas exactamente, te tiene que quedar muy en claro para determinar el tamaño de la fuerza de ventas estos 3 métodos. Entonces vamos a iniciar con el primero. El método de desglose es un método muy importante porque es el que pudiéramos decirse que es el más común. Si yo a lo mejor ahorita van a ver una fórmula y piensan, y se bloquean y piensan que es difícil, pero no es complicado. Es algo que utilizamos nosotros casi por decirles a diario, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Se considera un vendedor promedio como unidad vendedora, la cual supone que tiene el mismo potencial de productividad que los demás. Es decir, tú dices, en promedio, mi vendedor vende
1,000 pesos de, no sé, de lápices, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacas ese promedio? Ah, bueno, me fijo anteriormente cómo se han comportado las ventas y me fijo a Juan vende 1,000, Pedro vende 1,010, Susana vende 995 y entonces si sumo estos tres números y lo divido entre 3, pues me da 1,000. Entonces, yo en base a eso digo, el promedio de ventas de los vendedores es 1,000, ¿sí? Aquí hay una formulita que dice que N es la cantidad de personal que se necesita, que es la pregunta que tenemos, ¿cuántos vendedores necesito? La S es el volumen pronosticado de ventas y la P es la productividad estimada para la unidad vendedora. Es decir, si yo lo que necesito saber es N, que es cuántos vendedores necesito, yo necesito a fuerzas 2 datos. Si alguno de estos 2 datos no lo tengo, se me va a complicar llevar a cabo esta fórmula. Yo necesito saber el pronóstico y necesito saber cuánto vende cada vendedor en promedio, ¿sí? Entonces, hagan este ejercicio mental. Si yo te dijera, tienes que vender 10,000 lápices y cada vendedor vende 1,000 lápices, ¿cuántos vendedores necesitas? ¿Qué harías? Mentalmente así rápido. Dirías, 10,000 entre 1,000 me da que ocupo 10 vendedores. ¿Sí o no? Así es de sencillo, muchachos. Tú dices, ¿cuántos vendedores necesito? Mis ventas pronosticadas aquí son 2,000 seguros de vida mensual y cada vendedor vende 250,000 seguros, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo muevo esto? Aquí el resultado es 8 vendedores, ¿sí? Entonces, es importante, muchachos, que entiendan que esto es sumamente sencillo. No se asusten con la fórmula. Ustedes pueden ponerles nombres aquí en su fórmula, pero siempre hagan ese ejercicio mental que les acabo de decir. Si yo te dijera cuánto tienes que vender entre lo que usualmente vende cada vendedor, pues entonces nada más hago la división y ya me da el resultado. Esta fórmula es muy importante porque si ustedes saben despejar la fórmula, tú puedes sacar de aquí, puedes sacar este dato, ¿sí? Y hacer la fórmula en el otro sentido. Es decir, si tú quieres sacar al revés, que yo te diga, tú tienes 8 vendedores y tu pronóstico es 2,000 seguros de vida, la pregunta sería, ¿cuál es la meta de cada vendedor? Entonces tú dirías igual, 2,000 entre 8 vendedores, ok, cada uno tiene que vender 250 seguros, ¿sí? Entonces, esta fórmula es importante porque tú puedes despejar y entonces ahora el dato que puede ser que estés buscando, puede ser que busques cuál es la cuota, ¿sí? Entonces, esta fórmula sirve mucho, ¿no? Ahora, tenemos el método de carga de trabajo. Este se calcula considerando la carga de trabajo debe de distribuirse equitativamente en el personal de ventas. Es decir, antes de iniciar, es algo muy sencillo. Si yo pienso y digo, yo necesito visitar a 10 clientes, ¿cuánto tiempo me tardo con esos clientes? Ah, bueno, 1 hora. Entonces son 10, 1 hora, ocupo 10 horas para visitarlos en total. ¿Cuánto tiempo trabaja mi vendedor? Ah, ok. Mi vendedor le destina las ventas personales, porque luego yo lo tengo haciendo otras cosas, le destina 2 horas al día. Ah, ok. Entonces, ¿cuánto va a tardar
en visitarlos. Bueno, pues lo voy a mandar los lunes 2 horas, martes 2 horas, miércoles 2 horas, jueves 2 horas y viernes 2 horas. Perfecto. ¿Cuántos vendedores ocupé? Uno nada más, ¿sí? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular cuánto me tardo yo en visitar a todos mis clientes. Por otro lado, evalúo cuánto trabaja mi vendedor y entonces, en base a eso, hago la división y digo, este es mi total de horas que necesito para visitarlos y este es el total de horas que trabajan mis vendedores y con eso me da cuántos vendedores voy a necesitar. Entonces, este cálculo se realiza en función de la cantidad de clientes, la frecuencia de las visitas y la duración de las visitas. Entonces, primero yo clasificaría a los clientes por categoría porque a lo mejor tengo clientes chicos, clientes grandes y con unos me tardo 1 hora y con otros media hora. Entonces yo tengo que determinar la frecuencia, qué tanto tiempo los tengo que visitar, cuánto voy a tardar en cada visita para poder determinar toda la carga de trabajo para cubrir el mercado. ¿Sí? Este viene siendo el paso 1, 2, 3. Calculo todo lo que ocupo para visitar. Ahora, el paso 4 es determinar el tiempo disponible de cada vendedor, que es lo que decía, cuántas horas trabaja a la semana, ¿sí? O al mes. Si esto lo voy a sacar mensual, esto también tuviera que estar mensual. Y después voy a dividir el tiempo del vendedor por tarea y finalmente voy a calcular la cantidad de vendedores. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo 960 horas totales a la semana y cada vendedor solamente tiene, o sea, solamente puede trabajar 48 horas a la semana, quiere decir que yo voy a ocupar 20 vendedores, ¿no? A lo mejor esto es ilógico, ¿no? Pero este viene siendo el ejercicio, o sea, yo me pongo a sumar todas las horas que necesito para visitarlo y luego el tiempo disponible del vendedor y hago la división y me da que 20 vendedores. El tercer método es el método incremental. Este método, muchachos, es quizás el más laborioso, pero es uno de los más importantes y de hecho es uno de los que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque siempre estamos calculando las ventas y siempre estamos calculando los costos. Es la manera en cómo yo puedo asegurarme que de veras voy a obtener una utilidad si yo llego a contratar un vendedor. Entonces, este se sustenta en que debemos de comparar la venta contra el costo y decidir en base al resultado si esto es viable, si nos conviene. El incremento de las utilidades supera el aumento de costos. O sea, quiere decir que yo voy a tener una utilidad mayor y entonces me va a convenir. A lo mejor lo que dice aquí supera el aumento de costos. A lo mejor se oye un poco rebuscado, pero básicamente tú como empresa o como jefe o como administrador, tú vas a decidir si esa utilidad te conviene, ¿sí? Porque a lo mejor tú estás agregando un vendedor y realmente no te va a generar una utilidad suficiente que justifique que tú lo contrates. Entonces, este viene siendo el ejercicio. Si un vendedor semanalmente puede lograr una venta igual a 18,000 en equipo y herramienta, con un costo del producto de 6,000, más viáticos del vendedor de 1,000, sueldo fijo de 2,500 y una comisión del 5% sobre la venta. La pregunta es, ¿conviene contratarlo? ¿Sí o no? Y aquí tenemos el ejercicio. La venta ya dijimos que son 18,000. El costo sumamos los 6,000, sumamos los 1,000 de los viáticos, el sueldo fijo de 2,500 y la comisión del 5%, que viene siendo 5% de 18,000, que son 900. Sumo mis costos y me da 10,400. Ahora, así, a simple vista, yo no puedo a lo mejor tomar una decisión. Entonces, siempre se sugiere que agregues el porcentaje.
para que te sea más fácil hacer un cálculo o tomar la decisión, ¿no? Más bien. 100% representa mi venta. Entonces, por regla de 3 decimos, ¿cuánto es 10,400 de 18,000? O sea, en relación a 18,000, que por regla de 3 es 10,400 por 100 entre 18,000. Y me da este porcentaje de 57.78%. Y mi utilidad es del 42.22. La pregunta es, ¿conviene sí o no? ¿Sí? Aquí podemos decir que sí le conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque es una utilidad bastante grande. O sea, yo ya quité todos los costos y aún así me va a quedar un 42.22%. Entonces, ¿me conviene? Yo diría que sí. Ahora, en el ejercicio que ustedes van a hacer, ustedes van a decidir si les conviene o no, o van a mover los datos hasta que a ustedes les convenga contratar un vendedor. Sería ilógico que tú pienses en contratar un vendedor si aquí te deja una utilidad de un 5%, un 10%, un 15%. O sea, dicen que siempre tiene que ser arriba de un 30%, ¿no? Que eso ya es sano, pero pues eso lo decide cada quien. Todo esto, muchachos, a mí me va a ayudar a tomar unas decisiones. La información la voy a reunir, clasificar, comparar. Y una vez que yo tenga toda esta información, yo la puedo comparar y puedo tomar puedo tomar una decisión. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de análisis que yo puedo hacer. Puedo hacer un análisis simple o un comparativo. Puedo comparar, por ejemplo, cuotas, ventas de años anteriores, ventas proyectadas, etc. Ahora, la información yo la puedo sacar de las facturas de venta, de los informes de visitas del vendedor, de tarjetas de garantía, de muchas partes, ¿sí? Y yo le puedo agregar valor según si todavía la clasifico por zonas geográficas, territorio, por producto, por cliente, por tamaño de cliente, etc. Esto último es para cerrar el tema porque ahí viene en su carta descriptiva, ¿no? Pero lo que más me interesa, muchachos, es lo que acabamos de ver. Estos 3 métodos para determinar cuántos vendedores necesito son sumamente importantes. Entonces, hasta aquí queda la presentación y ahorita les voy a grabar uno aparte donde venga el ejercicio.